En una fría tarde de noviembre en Greenwich, la investigación del asesinato de Martha Moxley se agudizó. La tensión bullía en el pueblo. No solo una adolescente había sido asesinada en el tranquilo enclave de Belhaven, sino que los rumores de privilegio y poder ahora se cernían sobre cada conversación. Los rumores sobre la familia Skakel, adinerada e influyente, corrían por las calles como una tormenta inminente. Martha Moxley provenía de un hogar muy unido. Su padre, un exitoso corredor de bolsa, y su madre, una dedicada ama de casa. Los Moxley eran devotos y estaban muy coordinados. La desaparición de Martha fue su peor pesadilla. Era la hija mediana, una joven de 15 años, popular y optimista, que destacaba académicamente, amaba el baloncesto y soñaba con escribir. Ese fervor hizo que su ausencia fuera aún más personal, una vida aún llena de promesas, interrumpida violentamente. Al otro lado de la calle vivían los Skakel, una familia icónica cuyo nombre evocaba el glamour y la influencia de Greenwich. El patriarca, Rushton Skakel, era un magnate petrolero y filántropo. Su esposa, Anne, era una elegante anfitriona capaz de organizar galas benéficas con los ojos cerrados. Sus hijos, incluido Michael, asistían a escuelas privadas, vivían en casas elegantes y heredaban privilegios desde su nacimiento. Pero bajo esa apariencia refinada se escondía la confusión. Michael, el menor, luchaba con problemas de salud mental no diagnosticados y con el abuso de drogas. La opulenta apariencia de la familia ocultaba parcialmente su caos interior. Durante décadas, las dos familias habían interactuado en reuniones vecinales, fiestas navideñas, en la iglesia presbiteriana. Sus vidas se solapaban en pequeños detalles. Martha y Michael ocasionalmente hacían la tarea juntos, intercambiaban saludos al pasar. Pero el 30 de octubre de 1975, sus mundos chocaron en las circunstancias más extrañas. El viento agitaba las hojas en suaves espirales mientras la oscuridad se cernía sobre Belhaven. La noche de travesuras siempre había sido una diversión inofensiva en Greenwich. Papel higiénico en los árboles, crema de afeitar rociada en las aceras. Los adolescentes lo usaban como un rito de paso inofensivo, pero algo se sentía diferente ese año. El aire era más frío, más pesado. En algún lugar detrás de las puertas de hierro y los amplios porches de las casas de los Skakel y los Moxley, el destino ya había empezado a agitarse. Martha Moxley, de 15 años y llena de luz, bajó corriendo las escaleras de la casa de estilo Tudor de su familia. Vestía un suéter azul claro, vaqueros de pana y zapatillas deportivas. Se reía, agarrando una lata de Silly String en una mano. Era justo después de cenar. Su madre, Dorothy, estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo a su hija desaparecer en el aire oscuro. Y había quedado en reunirse con amigos, adolescentes locales con los que había crecido, en la residencia Skakel. Los chicos Skakel eran conocidos por su encanto desenfrenado. El más pequeño, Michael, tenía su misma edad, pero era voluble. Era alto, delgado, de intensos ojos azules y una torpeza juvenil que parecía ocultar algo. Su hermano mayor, Thomas, o Tommy, tenía 17 años. Era más tranquilo, más engreído y, a menudo, objeto de los enamoramientos adolescentes. Martha había coqueteado con ambos hermanos, de forma casual y despreocupada, como solían hacer los adolescentes. Esa noche, el primo de los Skakel, Jimmy Terrien, estaba de visita, y los chicos tenían una botella de ginebra Tanqueray que habían robado del mueble bar. La pasaron mientras el grupo se reunía cerca de la caseta de la piscina. Martha y algunos otros chicos se quedaron en el patio trasero, riendo y susurrando, mientras Michael estaba enfurruñado en las escaleras cercanas. Había estado bebiendo. Su humor oscilaba entre las bromas y un silencio hosco. Alrededor de las 9:15 p.m.,
Marta fue vista caminando hacia el patio trasero con Tommy Skakel. Los dos se rieron, y los testigos dijeron más tarde que parecían cercanos. Tommy la rodeó con un brazo, susurrando algo que la hizo sonrojar, y lo empujó suavemente. Pasaron los minutos. Luego, media hora. Tommy regresó solo. Cuando Michael notó que Marta no había regresado, algo en su interior pareció retorcerse. Según declaraciones posteriores, agarró la botella y se adentró en el bosque detrás de la propiedad. Esa fue la última vez que alguno de los adolescentes admitió haber visto a Marta con vida. Ella nunca regresó a casa esa noche. Su madre empezó a preocuparse alrededor de las 10:00 p.m., paseándose por la sala, saliendo al porche cada pocos minutos para escuchar pasos. Llamó a los Skakel. Dijeron que Marta se había ido hacía horas. Nadie sabía a dónde había ido. Al principio, supusieron que podría haberse quedado en casa de otra amiga, pero a medianoche cundió el pánico. Doherty llamó a la policía. Un golpe suave, una explicación nerviosa. Entonces, luces intermitentes comenzaron a llenar las tranquilas calles de Belhaven. La mañana llegó lentamente. El sol emergió tras la niebla, derramando una luz tenue sobre el césped de los Moxley. Las búsquedas no habían dado ningún resultado durante la noche. Los voluntarios se preparaban para reagruparse cuando una vecina llamada Sheila McGuire llamó desde el patio trasero de los Moxley. Le temblaba la voz. Bajo las ramas de un enorme pino, a solo 58 pies de la puerta de Marta, su cuerpo yacía tendido en un charco de sangre. Sus vaqueros estaban bajados hasta los tobillos. Aunque no había señales de agresión sexual, su cabello rubio estaba manchado de sangre. La escena era tan violenta como íntima. Marta había sido golpeada tan brutalmente que los golpes le destrozaron el cráneo. El instrumento utilizado, como pronto descubrirían los investigadores, era un palo de golf, un hierro 6. Se había roto durante la agresión. Parte del mango roto había quedado atrás. Otra parte había sido utilizada para apuñalarla en el cuello. El detective Stephen Carroll y el agente Daniel Hickman estuvieron entre los primeros en acudir. Al ver el cuerpo, supieron al instante. No se trataba de un robo que había salido mal. Se trataba de algo personal. Alguien había atacado con una furia implacable y decidida. Revisaron el jardín en busca de pruebas. Las marcas de arrastre en el césped indicaban que la habían movido post-mortem, probablemente porque alguien intentaba ocultarla a la sombra del pino. Sus zapatos estaban limpios, lo que sugería que no había caminado por el barro. Su cepillo para el pelo se encontró a varios metros de distancia, junto con una cadena rota de un collar. No se habían llevado ninguna de sus pertenencias. Entonces llegó el escalofriante descubrimiento: el palo de golf. Los investigadores se dieron cuenta de que formaba parte de un juego de palos, y que los palos intactos tenían un estilo y una empuñadura distintivos, propios de una marca que solo se vende en unas pocas tiendas. Rastrearon el juego hasta la casa de los Skakel. En concreto, el palo pertenecía a un juego comprado por Anne Skakel, la madre de los niños antes de morir. La policía interrogó a los Skakel de inmediato. Rushton Skakel estaba visiblemente alterado, pero tranquilo. Tommy y Michael dieron declaraciones vagas y contradictorias. Tommy admitió haber estado con Marta esa misma noche, pero afirmó que solo se besaron brevemente antes de que ella se fuera. Michael, sin embargo, dijo que estaba viendo la televisión y luego se subió a un árbol cerca de la casa de los Moxley para mirar por la ventana de Marta, una confesión extraña y preocupante. Aún así, sin testigos directos, la policía dudó. Recogieron ropa, examinaron raspaduras de uñas y tomaron muestras de sangre, pero gran parte de la evidencia forense posteriormente se consideraría comprometida o incompleta. Los detectives comenzaron a guardar archivos discretamente. El palo de golf era incriminatorio, pero circunstancial. La cronología estaba desfasada. Necesitaban más.
Para 2003, habían pasado casi 3 décadas desde que Martha Moxley fue encontrada asesinada bajo un pino en su propio patio trasero. Su asesino había permanecido anónimo y sin cargos tras años de pistas fallidas, relatos contradictorios y vacilaciones institucionales. Entonces, aparentemente de la nada, se produjo el arresto de Michael Skakel, un antiguo sospechoso que durante mucho tiempo se creyó olvidado por las fuerzas del orden. El juicio que siguió no fue solo un caso de asesinato. Se convirtió en un referéndum sobre el privilegio, la influencia, la memoria y las fallas de un sistema judicial demasiado inactivo. Cuando comenzó la selección del jurado en abril de 2002, la Fiscalía se enfrentó a un desafío abrumador. No había pruebas de ADN que vincularan a Skakel con el crimen, ningún testigo presencial que lo viera cometer el asesinato, ninguna prueba irrefutable, solo una maraña de coartadas inconsistentes, confesiones hechas años después y vínculos forenses circunstanciales. Pero sí tenían algo más, una narrativa. Esa narrativa comenzó con el motivo. Argumentaron que Michael estaba obsesionado con Martha. Los testigos declararon que Michael sentía algo por ella, aunque no correspondido. Cuando ella coqueteó con su hermano mayor, Tommy Skakel, los celos se convirtieron en furia. Algunos creyeron que Michael vio a Martha y Tommy besarse esa noche, algo que pudo haber desquiciado a un adolescente frágil y ya de por sí volátil. Luego vino la oportunidad. Michael declaró inicialmente a la policía en 1975 que se había acostado alrededor de las 9:30 p.m. y se había quedado allí. Pero años después, en entrevistas y sesiones de terapia de grupo, dio una versión radicalmente diferente. Dijo que había salido de su casa después de las 11:00 p.m, trepado a un árbol frente a la ventana de Martha para tirar piedras. Luego se había masturbado en ese árbol y había regresado a casa. Esta coartada del árbol, presentada para refutar su implicación, resultó contraproducente. La Fiscalía argumentó que situaba a Michael en el lugar exacto del asesinato, a la hora exacta en que probablemente ocurrió el ataque. Más contundentes fueron las confesiones. Varios excompañeros de clase de Elan, un controvertido reformatorio al que Michael asistió en Maine, testificaron que admitió haber asesinado a Martha mientras estaba en el centro. Uno dijo que Michael gritó durante una sesión de terapia: «Voy a salirme con la mía. Soy primo de Kennedy. Nunca me condenarán». Otros dijeron que había confesado a trocitos durante crisis emocionales o arrebatos de ira. Aunque ninguna de las supuestas confesiones se registró formalmente, su coherencia en múltiples fuentes le dio credibilidad a las afirmaciones. Luego estaba la evidencia física, o lo poco que quedaba. El arma homicida había sido identificada como un palo de golf hierro 6 de un juego propiedad de la familia Skakel. Se había partido por la mitad durante el ataque. El mango nunca se recuperó. Se encontró sangre en la cabeza del palo, aunque no se pudo establecer una coincidencia concluyente. Aún así, la Fiscalía argumentó que solo alguien con acceso a la casa de los Skakel podría haber usado ese palo, ya que el juego era de una marca única y poco común. Quizás lo más convincente fue el testimonio de expertos en análisis forense de suelos y rastros. Un geólogo afirmó que la tierra incrustada en las zapatillas de Michael, preservada durante años como prueba, coincidía con la composición de la tierra del lugar exacto donde se había encontrado a Martha. La defensa posteriormente refutó la metodología, pero la impresión ya había calado en el jurado. La defensa de Michael, liderada por el abogado Mickey Sherman, basó su caso en la duda. Dudaba que se pudiera confiar en recuerdos de décadas atrás. Dudaba que los testigos no estuvieran motivados por la atención mediática o venganzas personales. Dudaba que Michael estuviera cerca de la escena.
Sherman argumentó que las pruebas de la fiscalía eran endebles y se basaban principalmente en rumores. Ni huellas dactilares, ni sangre, ni ADN apuntaban a Michael como autor del crimen. Las supuestas confesiones, afirmó, fueron exageradas o inventadas por compañeros de Elan que tenían sobradas razones para odiarlo o envidiarlo. Además, Sherman intentó introducir sospechosos alternativos, especialmente a Tommy Skakel. Tommy había admitido haber estado a solas con Martha esa noche, haber coqueteado y posiblemente haber tenido algo más. Su coartada también era turbia y no había pasado la prueba del polígrafo. Pero el tribunal desestimó esta defensa, considerándola especulativa y perjudicial. Aún así, la defensa enfatizó el tiempo transcurrido y el deterioro de las pruebas. Testigos clave estaban muertos. La escena del crimen estaba comprometida. Insistieron en que no había ninguna prueba forense irrefutable. Todo era circunstancial. Tras casi un mes de testimonios apasionantes, argumentos apasionados y frenesí mediático, el jurado deliberó. Solo duró 2 días. El 7 de junio de 2002, Michael Skakel fue declarado culpable del asesinato de Martha Moxley. La sala permaneció en silencio mientras se leía el veredicto. La familia de Martha lloraba en silencio, abrazados. Skakel permaneció inmóvil, como un ciervo deslumbrado por los faros. Sus abogados parecían atónitos, pero apenas dijeron nada. Ese agosto fue condenado a entre 20 años y cadena perpetua. Aunque el veredicto ofreció cierta sensación de cierre, el caso Skakel estaba lejos de terminar. Casi de inmediato, el equipo de Skakel inició un vigoroso proceso de apelación que acapararía los titulares durante años. En el centro de las apelaciones se encontraban 2 preguntas fundamentales. ¿Se había hecho realmente justicia? ¿O se había condenado a un hombre basándose en chismes y recuerdos poco fiables? Las apelaciones iniciales se centraron en la asistencia letrada ineficaz. Los críticos acusaron a Mickey Sherman, abogado litigante de Skakel, de no investigar a los sospechosos alternativos y de no cuestionar eficazmente la credibilidad de los testigos de cargo. Sherman también se negó a citar a testigos clave para la coartada, incluyendo a un primo que podría haber situado a Michael fuera de la casa de los Moxley en el momento del asesinato. Otras apelaciones se centraron en cuestiones constitucionales. Alegaron que las declaraciones de Michael durante las sesiones de terapia de Elan fueron obtenidas mediante coacción, que se violaron sus derechos al ser interrogado sin la debida representación legal y que las pruebas utilizadas en su contra fueron excesivamente perjudiciales y poco fiables. A pesar de las reiteradas mociones, Skakel permaneció en prisión durante casi 11 años. El punto de inflexión llegó el 23 de octubre de 2013, cuando el juez Thomas Bishop, del Tribunal Superior de Connecticut, dictaminó que se le había denegado a Skakel un juicio justo debido a la defensa inadecuada de Sherman. En concreto, Bishop afirmó que Sherman no investigó una posible coartada ni citó a un perito para cuestionar la cronología del crimen. Las fallas de los abogados litigantes fueron significativas y graves, escribió. En cuestión de semanas, Skakel obtuvo la libertad bajo fianza y fue puesto en libertad a la espera de un nuevo juicio. Tras más de una década tras las rejas, salió en libertad, abrazando a sus familiares y sonriendo entre lágrimas ante las cámaras. El fallo dejó atónita a la familia Moxley. Dorothy Moxley, madre de Martha, dijo que fue como un puñetazo en el estómago. Para ella y para muchos otros, la anulación de la condena fue como si el asesinato se hubiera repetido. En 2016, la Corte Suprema de Connecticut restableció la condena por 4 votos a 3, afirmando que Skakel había tenido un juicio justo y que la actuación de Sherman, aunque imperfecta, no constituía una violación de sus derechos. Pero la saga no terminó ahí. En 2018,
Ese mismo tribunal revocó su propia decisión, esta vez por 4 votos a 3. Los jueces coincidieron en que la defensa de Skakel había sido ineficaz y se ordenó un nuevo juicio. La decisión fue firme. Para entonces, Skakel llevaba casi 5 años en libertad bajo fianza. En 2020, la Fiscalía anunció que no volvería a juzgar el caso. Mencionaron la falta de pruebas físicas, la poca fiabilidad de los testigos después de tantos años y las dificultades de reconstruir un caso basado principalmente en recuerdos antiguos. Hoy, Michael Skakel vive en libertad. Mantiene su inocencia y ocasionalmente aparece en entrevistas. Su caso se cita a menudo en facultades de derecho y revistas jurídicas como un hito en el derecho de apelaciones. Pero para muchos, especialmente para la familia Moxley, el sistema judicial falló. El nombre de Martha Moxley perdura a través de fundaciones y su labor de defensa. Su caso, a pesar de su arresto, juicio y condena, sigue sin resolverse en muchos aspectos. Greenwich nunca ha olvidado a la niña que murió bajo los pinos, ni al niño que pudo o no haberla matado. Michael comenzó a cumplir su condena en una prisión estatal. Minutos después, su defensa presentó una apelación argumentando que las autoridades habían cometido un error al interrogarlo sin su abogado, violando sus derechos amparados por la Sexta Enmienda. Sus abogados afirmaron que las confesiones se obtuvieron ilegalmente. Las apelaciones se prolongaron hasta el 7 de junio de 2013, cuando el juez Thomas Bishop falló a favor de Skakel. La condena fue anulada a la espera de un nuevo juicio. Su liberación fue rápida. Salió a la luz de la mañana por primera vez en 10 años, como un hombre libre, pero la incertidumbre persistía. Los fiscales consideraron un nuevo juicio, pero con el paso del tiempo, las pruebas habían desactualizado. Los testigos murieron, la memoria falló y las muestras físicas se degradaron. Un nuevo juicio parecía cada vez más imposible. En 2025, el asesinato de Martha Moxley sigue sin resolverse. El debate legal arde en redes sociales, en grupos de discusión de casos sin resolver y entre juristas. ¿Podrían los métodos modernos de análisis de ADN o fibras recientemente aplicados inclinar la balanza? Permitieron los fiscales, al no presentar pruebas definitivas, que la culpabilidad permaneciera en la sombra. Greenwich sigue atormentado por aquella noche de octubre. La familia Moxley aún espera que se cierre el caso. Los vecinos, ahora canosos o jubilados, a veces ven a un adolescente tirando papel higiénico al césped la noche de las travesuras y se estremecen. Un pequeño monumento conmemorativo se yergue en el pueblo. Los ramos de flores dejan huella en los aniversarios. Psicológicamente, la muerte de Martha lo cambió todo. Expuso la vulnerabilidad que se esconde tras la riqueza y los privilegios. Demostró cómo los sistemas de justicia, lentos y de acción, dependen no solo de las pruebas, sino también de la persistencia. Y ofreció una cruda realidad. Algunos delitos, por muy minuciosos que sean examinados, se resisten a la resolución.